Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia. Bienvenido como siempre. Gracias, Eduardo, un placer. Hablemos de la constituyente. Hemos percibido, hemos leído, escuchado, visto reacciones de distintos voceros, quizás no tantos por ahora, porque comienza a ventilarse públicamente este debate, sobre una propuesta acerca de la constituyente, que nace fundamentalmente del partido Voluntad Popular. ¿Puede tener esto asidero? ¿Qué impacto puede tener en las discusiones internas de la oposición? Mira, yo creo que todas las propuestas deben ser analizadas. Creo que las propuestas deben hacerse dentro del marco de la unidad, porque cuando se empiezan a hacer propuestas unilaterales al país, se empieza a generar una suerte de confusión en todo el mundo opositor o en todas las personas que quieren un cambio en Venezuela frente a cuál es el camino y cuál es la alternativa. Lo que hemos visto en términos de la presentación de esa propuesta es una propuesta que no cuenta con el respaldo de las fuerzas mayoritarias que estamos haciendo vida en la unidad, que nos parece un gran error, que intenta alargar un poco lo que ha sido el planteamiento de la salida, que generó expectativas muy altas en un sector muy importante de la población, que nosotros advertimos desde el principio que era un camino que podía generar después frustración en venezolanos que quieren un cambio en el país. Y yo creo que hemos perdido la oportunidad durante estos meses, por haber desviado la atención hacia el tema político, de dedicarnos a los grandes problemas de los venezolanos, que es en definitiva lo que la gente está esperando de nosotros. Por ejemplo, Mandela, cuando estaba en proceso de negociaciones con el gobierno, planteaba una asamblea constituyente, pero primero planteaba el cambio del gobierno, pedía cambios en las reglas como se decidían las cosas en Sudáfrica, pacificación del país, para luego entrar a hablar sobre esos temas. Pero es que el problema en Venezuela no es la Constitución, el problema en Venezuela es el gobierno que actualmente tenemos. Entonces, intentar presentar propuestas que no tienen viabilidad, que en definitiva pueden más bien darle el piso al gobierno para generar cambios radicales que no han podido hacer porque le hemos puesto un muro de contención frente a lo que ha significado un pueblo que sigue luchando por la democracia y la libertad, a un gobierno que a través de las reglas que ellos mismos ponen a través del Consejo Nacional Electoral pueden terminar haciéndose de todo el país con una constituyente que puede ser el mejor juego que podemos hacerle al gobierno. Nosotros invitamos a hacer estos debates internamente, invitamos también a no jugar a la división, invitamos al fortalecimiento de la unidad real que trasciende a los partidos, que une a todos los venezolanos, que no trata de aglutinar solamente a quien está en contra del gobierno, sino a todo el 80% que hoy está absolutamente descontento frente a lo que está pasando. Y mira que cuando decimos 80% no estamos hablando de opositores, estamos hablando de gente que ha apoyado al gobierno y de gente que no apoya al gobierno. En todos los recorridos que hacemos al país, y por eso también hacemos invitación a estas organizaciones políticas a salir a la calle, a hablar con la gente humilde, con la gente pobre que está pasando necesidades. En cada recorrido que hacemos, lo que nos damos cuenta es que la vida del venezolano se ha convertido en un caos que es exactamente igual en todas partes. Si vas a Yaracuy, no hay agua, no hay luz. El problema de las aguas servidas que transitan por la calle es un problema gravísimo. Las colas que no terminan. Pero vas a Cojedes y es lo mismo. Vas a Maracaibo, que es la segunda ciudad del país, y pasa exactamente lo mismo. Pasas por cualquier parte de Venezuela, Monagas, Anzoátegui, todas esas partes que hemos recorrido. ¿A qué vamos? A acompañar a la gente, a decirle que nosotros tenemos una propuesta de cambio para el país, a tratar de interpretar lo que es la frustración de un pueblo que ve cómo miles de millones de dólares entran en Venezuela pero terminan en los bolsillos de unos pocos y no se traducen en calidad de vida para ellos, y en tratar de organizarlos también, primero porque tienen derecho a alzar su voz, porque tienen la obligación de protestar para que no sigan existiendo estas calamidades que están viviendo, y tercero, porque su voluntad de cambio tiene que ser una voluntad que nosotros, quienes estamos en la unidad, interpretemos. Por eso yo creo que deberíamos todos buscar qué nos une y que no lo que nos divide. A propósito de ese comentario, recientemente Ramón Guillermo Aveledo decía algo, poco más, poco menos, que quien quiera preservar y fortalecer la mesa de la unidad y el esfuerzo de la oposición tiene que hablar menos y trabajar más. Efectivamente. En este momento, por ejemplo, y partiendo de ese punto para el debate, ¿qué papel puede jugar el diálogo? Retomado quizás en otra manera, en otra versión. ¿Cómo está el diálogo dentro de este panorama que usted está describiendo? Iniciando por lo que decía Ramón Guillermo, que tú refieres, nosotros invitamos a la gente a hacer más y hablar menos. Yo creo que nosotros a veces utilizamos los medios de comunicación
para tratar de dirimir nuestras diferencias, para generar más división en vez de fortalecer la unión. Nosotros debemos buscar qué nos une, tener una agenda común que para mí tiene dos temas fundamentales. Primero, la agenda social, que es la agenda del pueblo venezolano, que es la agenda que la gente está esperando de nosotros. Y segundo, luchar por mejores condiciones institucionales en el país, sobre todo con el tema electoral, donde debemos buscar un nuevo ecosistema electoral que permita que la gente pueda sentirse confiada al momento de ir a votar, porque es con el voto que podemos lograr los cambios. Ahora bien, frente a todo eso, nosotros estamos enfrente de un gobierno que está preso ahorita de sus propias contradicciones, de su ineficiencia, de todo el proceso de corrupción que se ha ido generando a lo largo de tantos años en el poder, que está generando, insisto, calamidades a los venezolanos. Ese gobierno que está haciendo agua es un gobierno que tiene que entender que tiene que abrir las puertas para un cambio, pero nosotros tenemos la obligación de presionar para que ese cambio se dé. Ahora bien, nunca podemos nosotros pensar que la confrontación, la violencia, el enfrentamiento puede sustituir al diálogo. En momentos en que los países están más polarizados, más importante es poder dialogar para buscar soluciones a los problemas de quienes están pasando hambre, están muriendo de hambre y no tienen oportunidades en un país que es la gran mayoría de los venezolanos. Si nosotros ponemos nuestro acento en lo que la gente está esperando de nosotros, nunca podremos estar cerrados para que ese diálogo se dé. Pero vuelvo, insisto, eso depende de la voluntad del gobierno, de la voluntad de un gobierno que cierra las puertas del diálogo porque piensa que de esa forma, dialogando, pueden perder espacios de poder. Es exactamente igual, y vuelvo con el ejemplo porque he estado revisando en los últimos días todo ese proceso de negociación, lo que ocurrió en Sudáfrica cuando Mandela entró a negociar con el gobierno. El gobierno se vio obligado a entrar en un diálogo, pero intentaban hacer de ese diálogo un mecanismo para fortalecerse. La inteligencia de quienes dialogaban por el lado de Mandela era promover los cambios que el país está esperando. Por tanto, nosotros nunca podremos cerrar las puertas al diálogo, pero es obligación del gobierno entender que ese diálogo es absolutamente imprescindible en un país donde la gente está clamando por un cambio y donde nosotros estamos organizándonos para que ese cambio se pueda dar. Y lo económico, cambio único comienza a sonar a la par de otras medidas determinantes. ¿Qué plantea en este caso el análisis de Tomás Guanipa? Mira, yo creo que es un gobierno que tiene tantas contradicciones en términos de lo que significa su política económica, que tiene como una lucha entre distintas facciones dentro del mismo oficialismo para ver qué tesis se impone, que ya es un gobierno que no tiene posibilidad de resolver los problemas del país. Un presidente que te dice en enero que no va a devaluar la moneda y después te crea un mecanismo cambiario que multiplica por 9 el valor oficial de la moneda, siendo la devaluación más grande que hayamos tenido el país. Un presidente que te dice que está luchando contra la inflación, pero tenemos una inflación anualizada del 61% que se come el dinero de los bolsillos de los venezolanos. Tienes además un desabastecimiento que en algunos rubros alimenticios llega al 80%, y a veces la gente dice, esas son cifras frías, pero esas cifras tú te das cuenta que tienen rostro cuando caminas en un barrio y hablas con, por ejemplo, como me pasaba en Los Claveles, en Maracaibo, la semana pasada, con la mamá de un niño de 20 días de nacido que no tenía pañales porque ella no conseguía pañales, o como me pasó, por ejemplo, en Cojedes, cuando vi a una señora de 8 meses de embarazo que me decía que todos los días tenía que hacer cola para poder comprar los pañales para su hijo que no había nacido, o el que me decía, de aquí salgo después de comprar lo que necesito, hacer una cola para poder conseguir gas, porque en Venezuela tampoco hay gas. Entonces, la política económica de este gobierno, lejos de reivindicar a los más pobres, lo que ha hecho es profundizar las desigualdades y generar un daño en toda la sociedad, clase media y gente humilde, que hace imposible pensar que un gobierno tan terco como este, que ha ideologizado absolutamente todo, que ha partidizado hasta la economía, pueda tener algún signo de rectificación. Esas rectificaciones que son imprescindibles en Venezuela no está en capacidad de hacerla este gobierno. Por tanto, lo que deberíamos entender todos los venezolanos es que cada oportunidad que tengamos de organizarnos, de formar toda esta fuerza de descontento en músculo social y político, para cuando podamos votar, que tiene que ser pronto, podamos ejercer los cambios que el país está reclamando en democracia, en libertad, y a través de los cambios que puedan generar paz, tranquilidad y progreso para los venezolanos. Gracias por esta visita y conversación. Muchas gracias a ti, Eduardo. Hasta pronto, Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, hoy en entrevista Venevisión. Quedamos con Endrina y será hasta mañana.